La caída de Lautaro y Caupolicán no trajo la paz que los españoles ansiaban. Muy por el contrario, abrió un periodo aún más turbulento en la historia de Chile. La Tierra del Sur se transformó en un escenario de guerra permanente, un tablero de ajedrez donde cada movimiento costaba vidas y donde la frontera entre la victoria y la derrota era tan frágil como una llama expuesta al viento. Con la muerte de Caupolicán en 1558, los conquistadores pensaron que habían quebrado el espinazo de la resistencia mapuche. Su ejecución brutal, expuesto en la plaza de Tucapel, debía ser un mensaje. Nadie podría desafiar al poder de la corona española. Pero aquel acto de crueldad no apagó el fuego, sino que lo avivó. Los mapuches lloraron la pérdida de su toqui, pero al mismo tiempo se juraron que su sangre no sería en vano. El escenario estaba listo para una guerra que se volvería interminable. Fue entonces cuando arribó a Chile un joven gobernador, con apenas 22 años, hijo del poderoso virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza. Su llegada en 1557 trajo consigo un aire de solemnidad y poder. Vestía armaduras relucientes, portaba un séquito de soldados curtidos y traía órdenes claras de su padre: someter de una vez por todas a los indómitos araucanos. La presencia de Hurtado de Mendoza marcó un quiebre. No era un simple aventurero en busca de riquezas como tantos otros conquistadores. Representaba el poder institucional del Imperio Español, la maquinaria de la monarquía que se proyectaba hasta los confines del mundo. Y su carácter, frío y calculador, lo hacía doblemente peligroso. Su estrategia fue clara: consolidar una red de fuertes a lo largo del sur, desde Angol hasta Cañete, y desde allí desplegar un cerco de hierro sobre la resistencia. Pero esta estrategia tenía un costo altísimo. La vida en los fuertes españoles era dura, insoportable. El aislamiento, las lluvias torrenciales, las enfermedades y el constante asedio hacían que cada día fuera un tormento. Los soldados, mal alimentados y expuestos al frío, vivían entre el barro y el miedo. Algunos desertaban, otros enloquecían. La conquista, lejos de ser un festín de oro y gloria, era un calvario diario. Mientras tanto, en los bosques y quebradas, los mapuches tejían sus planes. Conocían cada sendero, cada río, cada escondite. Sabían cuándo atacar y cuándo desaparecer como sombras. La guerra que ofrecían no era frontal, sino de resistencia, de desgaste. Y aunque habían perdido a Lautaro y Caupolicán, no estaban huérfanos de líderes. Surgieron nombres que aún hoy estremecen: Rengo, Lincollán y, sobre todo, Galvarino. El destino de Galvarino se convirtió en leyenda. Tras ser capturado en una batalla, fue llevado ante Hurtado de Mendoza. El gobernador, implacable, decidió dar un escarmiento. Ordenó que le cortaran ambas manos, pensando que así lo inutilizaría para siempre y serviría de ejemplo a los demás. Pero la historia tomó un rumbo inesperado. Galvarino, mutilado y ensangrentado, regresó a su pueblo. Se presentó ante los loncos y guerreros en el Consejo Mapuche. Levantó los brazos, convertidos en muñones, y gritó con una fuerza sobrehumana que no necesitaba manos para seguir luchando. Aquella imagen fue un relámpago en la oscuridad. Un hombre despojado de lo esencial, que en lugar de rendirse, se ofrecía a liderar la guerra. Su figura se convirtió en mito viviente. No era solo un guerrero, era la encarnación de la resistencia misma. Imagina la escena: la asamblea en silencio, los fogones iluminando los rostros tensos, y en el centro Galvarino, con los muñones alzados al cielo, proclamando que pelearía hasta el último aliento. Su determinación encendió el corazón de cada guerrero. Si él podía luchar sin manos, ¿cómo podrían ellos siquiera pensar en abandonar? Mientras tanto, Rengo, estratega astuto y valiente, emergía como un caudillo temido.
Se decía que conocía los bosques como si fueran una extensión de su cuerpo, que podía organizar emboscadas con una precisión casi sobrenatural. Rengo entendió que la guerra debía ser flexible, móvil, imprevisible. Bajo su mando, los mapuches aprendieron a golpear rápido y desaparecer antes de que los españoles pudieran reaccionar. Los años entre 1560 y 1575 fueron de combates sin descanso. El gobernador Hurtado de Mendoza dirigió expediciones feroces, arrasando aldeas, quemando cosechas, devastando campos enteros. Su objetivo era quebrar la base misma de la vida mapuche, eliminar sus fuentes de alimento y forzarlos a rendirse por hambre. Pero los araucanos demostraron una resistencia sobrehumana. Aunque sufrían pérdidas terribles, siempre encontraban la manera de volver a levantarse. El paisaje del sur chileno se convirtió en un protagonista silencioso de esta guerra. Los bosques húmedos, espesos y sombríos eran refugio para los guerreros mapuches y una pesadilla para los españoles. Los ríos caudalosos eran trampas mortales y la lluvia, constante y helada, era un enemigo más que desgastaba cuerpos y voluntades. Quien no conociera esos parajes estaba condenado a perderse, a enfermar, a morir. En medio de esta guerra feroz, apareció un testigo inesperado, un joven soldado español llamado Alonso de Ercilla y Zúñiga. Pertenecía a la expedición de Hurtado de Mendoza, pero su espíritu era más de poeta que de soldado. Lo que vio en esas tierras lo conmovió profundamente y comenzó a escribir, casi en secreto, los versos que darían vida a la araucana. Lo extraordinario es que, a diferencia de otros cronistas, Ercilla no se limitó a ensalzar a sus compatriotas. Vio en los mapuches un heroísmo que trascendía la guerra. Sus poemas retratan a Lautaro, Caupolicán, Galvarino y Rengo como figuras épicas, comparables a Aquiles, Héctor o Aníbal. Los convirtió en héroes universales, dignos de respeto incluso para sus enemigos. La araucana cruzó los mares y llegó a Europa, donde fue celebrada como una de las grandes epopeyas del siglo de oro español. Mientras los soldados luchaban y morían en los bosques chilenos, en las cortes europeas se recitaban versos que transformaban aquella guerra en mito. Fue una paradoja extraordinaria. Mientras el hierro y la sangre desgarraban la Araucanía, la pluma de Ercilla elevaba a los vencidos al panteón de la gloria. Así transcurrieron esos años, con fuertes españoles que resistían asedios interminables, con guerreros mapuches que renacían una y otra vez de la derrota, con mutilados que se volvían símbolos de dignidad, y con poetas que en medio del horror construían eternidad con palabras. La guerra no cedía. Ningún bando lograba imponerse. Los españoles podían ganar batallas, pero no conquistar las almas. Los mapuches podían sufrir derrotas, pero nunca se rendían. El choque era tan profundo que no se trataba ya de una simple conquista. Era una lucha por la supervivencia, por la identidad, por el derecho a existir. Al llegar a 1575, la Guerra de Arauco era un conflicto enquistado, una herida abierta que parecía no cicatrizar jamás. Las generaciones que habían nacido bajo la sombra de Valdivia ya estaban criando hijos en medio de la guerra. Y en las noches húmedas del sur, alrededor de los fogones, las madres contaban a sus pequeños las historias de Lautaro, de Caupolicán, de Galvarino, historias de héroes caídos, de valentía y dolor, que se transmitían como un legado. En los fuertes, los soldados españoles escuchaban también historias, relatos de compañeros que habían perecido en emboscadas, de aldeas enteras que se alzaban en armas, de mutilados que seguían peleando con una fiereza inhumana. Y cada soldado sabía que en esas tierras no había descanso. La guerra era eterna. El sur de Chile,
se había convertido en un territorio maldito para los conquistadores y al mismo tiempo en la cuna de una resistencia que trascendería el tiempo. La sombra de Lautaro seguía viva en cada emboscada. El sacrificio de Caupolicán latía en cada rebelión. La mutilación de Galvarino se transformaba en bandera de guerra. Y los versos de Ercilla grababan esa epopeya en la memoria del mundo. Así cerramos este capítulo. Entre 1560 y 1575, Chile fue un campo de batalla donde la sangre y la palabra se entrelazaron, donde la guerra se volvió mito y donde el destino del país quedó marcado para siempre. Si esta historia te estremeció, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este capítulo. Solo así podrás seguir el rastro de sangre y gloria que marcó la Guerra de Arauco. Tu apoyo mantiene viva esta saga y nos permite seguir descubriendo juntos la misteriosa historia de Chile. Pero la historia no se detiene aquí. Tras las llamas de la resistencia mapuche y la caída de sus caudillos, Chile entrará en una nueva etapa de incertidumbre. La llegada de gobernadores ambiciosos, la consolidación de los fuertes españoles y la persistencia de una guerra que parece no tener fin. En el próximo capítulo descubrirás cómo la Guerra de Arauco se transformó en un conflicto eterno, donde ni la espada ni la pluma pudieron apagar el fuego del Gualmapu.